Hola, buenas tardes. Bueno, hoy les voy a, hablar, ¿cierto? En nuestra última clase y va a ser de forma sincrónica, así que cuando quieran ustedes pueden verlo. Ya, hoy día vamos a hablar varios temas importantes, como que se podría decir de primero auxilio. Ya, dentro de ello, acá está, primero, ¿qué vamos a ver? El manejo básico, obviamente, de las heridas. ¿Y qué significa o qué es una herida? ¿Ya? Es cuando nuestra piel tiene o sufre una pérdida de la continuidad, ¿ya? Esa es como una definición un poco básica de lo que es una herida. Pérdida de la continuidad de la piel. ¿Cómo se clasifica? Puede ser una herida contusa, una herida cortante, una herida cortopunzante y una herida erosiva. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Si se dan cuenta, una herida contusa es una lesión sangrante que se produce a una contusión, un golpe. Por ejemplo, choqué contra un poste, ¿cierto? Iba caminando, tropecé y me pegué con el poste y me originó una lesión sangrante. ¿Ya? Me golpeé. La herida cortante es una lesión también sangrante, igual como la contusa, pero hay una rotura de la piel y de tejidos, ¿ya? Y son más profundos, ¿ya? Donde puede haber ruptura de músculo, tendón, etc. ¿Ya? La herida cortopunzante también es una lesión sangrante, pero ocasionado por un objeto filoso o de punta. Por ejemplo, me entierro se entierra un cuchillo en la piel, es una herida cortopunzante, ¿cierto? Es un objeto filoso y con punta. Y la herida erosiva, más conocida como superficial, ¿ya? Y que es ocasionada por el roce sobre superficies duras y ásperas. Por ejemplo, una persona que se cae de su bicicleta puede tener una herida erosiva, ¿ya? Ahora, ¿cómo clasifico las hemorragias? Las hemorragias las puedo definir o las puedo clasificar también en internas o externas, ¿ya? Dentro de las externas puedo hacer una hemorragia médica o traumática, ¿ya? Vamos a ver cada una. La hemorragia es la salida de sangre abundante por los vasos que lo contienen, ¿ya? ¿Cuáles son este tipo de hemorragia externa médica? Aquí tienen algunas definiciones típicas que se utiliza con terminología médica para dar a entender un tipo de sangramiento. Por ejemplo, sangramiento de la nariz, epistaxis. Sangramiento de los oídos, otorragia. El sangramiento por la boca, desde el aparato digestivo, hematemesis. Por ejemplo, cuando uno vomita sangre, hematemesis. El sangramiento por la boca desde el aparato respiratorio, hemoptisis. Toso, sale sangre, hemoptisis. Sangramiento por la vagina, obviamente se refiere a un sangramiento anormal, se llama metrorragia. Sangramiento en la orina, hematuria. Sangramiento por el recto, o sea, la parte alta del intestino, melena. Y la rectorragia es el sangramiento también por el recto, pero de la parte baja del intestino. Aquí ven, por ejemplo, la epistaxis, la otorragia, ¿cierto? La hematuria, la hemoptisis, la hematemesis, la melena, ¿cierto? Diferentes tipos de sangrados. Ahora, ¿cómo, qué características tiene la hemorragia, por ejemplo, traumática arterial? ¿Cierto? Tenemos dos, venosa o arterial. ¿Ya? La hemorragia externa, que se produce de forma traumática, es generalmente porque la hemorragia arterial proviene obviamente de una hemorragia proveniente de las arterias. Generalmente es una sangre que sale al exterior en forma de chorro, ya e intermitente porque viene a través de nuestro ritmo cardíaco.
Ya generalmente es un poco más rojo vivo, se podría decir, o que tiene, a diferencia de la venosa. Ya el de la venosa es un rojo más oscuro. Ya es la más grave de todas. ¿Por qué? Porque puede provocar la muerte en pocos minutos. Generalmente, si es una sangrado arterial, generalmente tenemos 45 a un minuto, 45 segundos a un minuto para que esa persona pueda tener un colapso, ¿cierto? Y pueda fallecer o entrar en paro cardiorrespiratorio. El organismo, ¿qué hace el organismo? Generalmente, ya como pueden saber, ¿cierto? Cuando hay una hemorragia, lo que hace es agregar, ¿cierto?, las plaquetas alrededor de este vaso sangrante o lesionado y formar un coágulo, ¿ya? Y eso puede provocar, eso puede hacer que no haya consecuencias graves, ¿ya? Pero hay veces que necesitamos hacer algún tipo de maniobra para poder que esta hemorragia cese, ¿ya? Para eso, por ejemplo, vamos a colocar el herido en posición horizontal y vamos a efectuar presión directa. ¿Qué significa esto? Ves, con un apósito, una venda, todo lo que sea estéril, y lo pongo sobre la herida sangrante. Para eso hago presión con mis manos de forma directa, fuerte. Si es que necesito mis manos para hacer otro procedimiento, debería colocar un vendaje de compresión, ya, para que mientras ese vendaje comprime la herida y forma el tapón, yo pueda seguir trabajando. El otro es elevar la extremidad. En este caso, por ejemplo, si es una pierna, elevar la pierna; si es el brazo. Si la hemorragia no se cohibe o no, ¿qué significa? No para, tengo que aplicar presión digital, que es obviamente a través de mis manos y a través de mis dedos. Ojo, cuando tengo un apósito de posición directa sobre una hemorragia y ese apósito se moja porque sigue sangrando, no debo retirarlo. Lo que debo hacer es colocar otro apósito sobre el primer apósito. Si se llega a mojar, colocar un tercer apósito sobre el segundo apósito. ¿Por qué? No debo retirar el primero, porque al retirar estoy haciendo que provocar nuevamente que en ese lugar, mientras hago presión directa, hago que el coágulo que se está formando, para que no siga sangrando, lo retire y obviamente sigue sangrando. Es muy importante. La sangre venosa es obviamente una hemorragia proveniente de sus venas o de las venas. Sangra en forma continua, ya no es intermitente como la arterial, y es de color rojo, como le dije, oscuro. Dentro de esta hemorragia, obviamente tenemos el hilo en posición horizontal, levantar también la parte lesionada, soltar la ropa que comprima la herida en caso, no remover el coágulo si es que se formó, colocar algún apósito o paño limpio sobre la superficie sangrante, la compresión directa, que significa una compresión directa, ¿cierto?, con el apósito o el paño, gasa, sobre la herida por 5 minutos, y hacer un vendaje de compresión si es que necesitamos. Y si, como les dije, si presenta mucha sangre, no debo retirarlo, solamente tengo que colocar un apósito sobre este. Ya en algunos casos, bueno, en caso así, hacer presión digital. Ahora, en lo que se refiere a hemorragia arterial, van a verlo más adelante, ¿ya? En algunas ocasiones se utiliza, y es algo que se utiliza mucho ahora, es el torniquete, ¿ya? Pero más adelante. Ya, la hemorragia capilar es una hemorragia que proviene de esos vasos capilares que irrigan nuestra piel. Son gotitas generalmente cubriendo en forma pareja la herida, y obviamente se puede controlar fácilmente, ¿ya? Y su color también es rojo, ¿ya? Se limpia con agua o suero fisiológico, se coloca una tela, un apósito o una gasa limpia, ¿ya? Y se presiona con los dedos sobre el apósito 3 a 5 minutos y con eso debería ceder. Acá está, torniquete.
quiero dejar en claro, obviamente, espérenme, que me fui. Espérenme. Bueno, lo que quería hablar del torniquete en sí. Y espérenme, que quiero volver, pero no me deja. Espérenme. Ya, al final no me deja retroceder, pero le quiero solamente en relación al anterior, es que el torniquete, según el, la diapositiva, se utiliza en eventos extremos como última opción. Ahora, chicos, existe un curso que se llama que hablan sobre las hemorragias. De hecho, cambió el paradigma. Antiguamente se decía o se aprendía el ABCDE del trauma. Ahora existe el XABCD. ¿Qué significa? Que el X, que es la primera letra, habla de hemorragias masivas. ¿Ya? El curso que les decía se llama Stop the Bleed. Ya es parar el sangrado. ¿Ya? Ahí generalmente ahora se habla mucho que en los sangramientos arteriales lo más conveniente es usar un torniquete. Ya en el dibujo que van a ver, generalmente no es, ese es un torniquete casero, se podría decir, que no tiene la misma utilidad de los torniquetes que se usan o que ya están hechos para eso. Ya existe el torniquete CAT. De hecho, son torniquetes que ya son muy los pueden encontrar en cualquier lado. El que sabe usar un torniquete lo puede utilizar. eh, Obviamente tiene su limitación el torniquete, en el sentido de que, por ejemplo, que trae consecuencias a posterior, si las trae, pero si es que tiene, por ejemplo, o se utiliza el torniquete por lo menos 3 horas hacia adelante, puede que tenga algún problema, ¿cierto? O traiga alguna consecuencia, ¿ya? No tengan miedo si es que tengan que llegar a utilizar, ¿ya? Pero los torniquetes, hay torniquetes, como les dije, que ya están fabricados. Esos utilicen, no utilicen torniquetes eh, artesanales, ¿ya? Referente a las quemaduras, ya recordemos que la anatomía de la piel tiene, bueno, ustedes ya lo saben, una epidermis, una dermis y una hipodermis, ¿ya? ¿Cómo clasifico las quemaduras? Las pueden encontrar como quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado. O algunas las conocen como tipo A, B o AB, ¿cierto? Las de primer grado generalmente son aquellas que lesionen la capa solamente superficial de la piel. Por ejemplo, vamos a la playa y generalmente nos quemamos con el sol, los que no se usan bloqueador, y es una quemadura tipo A, ¿ya? Solamente lesiona la capa superficial de la piel, la epidermis. Generalmente está caracterizada por qué, por lo que ustedes ven cuando uno se quema en la playa: enrojecimiento de la piel, dolor, tipo ardor, ¿cierto? Miarde, inflamación y piel seca. Ya, los primeros auxilios generalmente es colocar a la persona afectada en un chorro de agua, aplicar compresas frías. Nunca cubrir la quemadura con crema, que a veces los abuelos dicen de repente: échale crema, échale hipoglós, échale salvia, échale, bueno, un montón de cosas que los abuelos a veces antiguamente decían echa, que teníamos que echar. ¿Ya? Solamente agua tibia. Después se hace una curación con suero fisiológico y se cubre la herida. ¿Ya? En las quemaduras de segundo grado o tipo AB, obviamente es una quemadura grave porque no solamente lesiona la epidermis, sino que también parte de la dermis. Generalmente es una piel roja, pero con algunas áreas blanquecinas, ¿ya?
puede o no puede haber formación de flictenas o ampollas más conocidas, ya, dolor a la presión, ya, insensible al tacto. Generalmente las personas cuando uno toca no sienten, pero sí si le hago presión, inflamación obviamente en las zonas corporales, ya, en las como zonas corporales circundantes. Ya, generalmente los primeros auxilios en esto, primer auxilio, no estamos hablando de la área médica o intervención hospitalaria, sino que como primer auxilio, como que nos encontramos en la calle y una persona se quema. Ya, bajo una persona tiene que ser una zona afectada, bajo chorro de agua fría, después limpiar con suero, cubrir la herida y no romper ningún tipo de ampolla, y obviamente trasladarlo a un centro asistencial. En la quemadura de tercer grado van a tener, obviamente también es una herida grave que lesiona casi todas las capas de la piel, epidermis, dermis, hipodermis. Generalmente afecta también grasa, músculos, tejidos, tendones, vasos sanguíneos. Ya generalmente van a encontrar una herida ausente de ampollas o ausente de flictenas, más que nada una piel acartonada, seca, como una escara, que es dura. Ya es como cuando, a ver, como un ejemplo, es cuando uno hace un asado, por ejemplo, y la carne se quema demasiado y la superficie queda una de la carne queda obviamente como dura, ¿cierto? Seca, como acartonada, como duro, así mismo, ¿ya? Generalmente una coloración blanco a negro, generalmente más negro, y siempre requiere mucha atención médica inmediata. Un paciente con quemaduras graves generalmente puede tener puede originar o puede tener, es muy letal y puede obviamente fallecer, ¿ya? Si es a nivel hospitalario, acuérdense de que siempre sus pacientes tienen que tener eh, fluidos. Lo primero es tener fluidos, ya, porque la quemadura produce eso. Ya, entonces mantener una temperatura normal, instalar una solución salina, ojalá 1 litro, ya, a beber, porque acuérdense que esto es primer auxilio, ya, no estamos a nivel hospitalario. Obviamente en el nivel hospitalario tendríamos que poner una vía venosa, administrar suero, hacer el cálculo de Parkland, etc. Ya, esto lo hacemos para prevenir el shock. Ya, beber sorbos de agua, ¿cierto? De 1 litro más, como dice ahí, una cucharada de sal, ¿cierto? No desvestir al accidentado, porque si se quemó gravemente con ropa y yo trato de sacarle la ropa, darle por enterado que esa persona, al tratar de sacar la polera, le va a quedar la piel sobre la polera y vamos a provocar más daño. Ya, envolverlo ojalá en una sábana limpia y trasladarlo rápidamente a un centro asistencial. Ahora, ¿qué tipo de quemaduras también existen? Por el calor, obviamente hay fuego, líquidos inflamables, sólidos y sustancias. Energía, la eléctrica, ¿cierto? Cuando me pilla la corriente puede haber una quemadura eléctrica. Química, a través de alguna sustancia como ácido base, alcalosis, soda cáustica, etc. Abrasiones, obviamente el roce del tejido contra algún tipo de elemento, y el frío también puede haber quemaduras, la nieve, el hielo. Las aguas heladas, por ejemplo, la exposición prolongada cuando una persona, por ejemplo, cae a un río helado, y obviamente algunos otros tipos de como nitrógeno líquido. Ya las quemaduras por el sol, como lo ven ahí, y es la típica, ya es la posición prolongada obviamente al sol sin protección adecuada, y generalmente se caracteriza por ardor, rubefacción, posibles flictenas también, o ampollas. Ya las quemaduras por ingestión de agua caliente o vapor,
generalmente se presentan, los síntomas se pueden presentar varias horas después, como intensa dificultad para respirar, respiración profunda y penosa, y fuerte ruido o quejido al respirar. ¿Ya? También puede ser quemaduras por ejemplo, por aire caliente. Por ejemplo, en un incendio, las temperaturas son altísimas, por lo tanto, si uno respira, puede provocar una quemadura grave respiratoria, o que más conocida como quemadura de vía aérea. Ya aquí hay quemaduras por sustancias químicas que pueden ocurrir, donde el contacto de la piel con los químicos puede causar una reacción cutánea. ¿Ya? Los típicos que se producen en el hogar son con soda cáustica, con soda muriática y el ácido sulfúrico. Las quemaduras por electricidad, obviamente, son generalmente escaras de color blanquecino que se adapta, ¿cierto? Por ejemplo, tiene una entrada, igual como se puede decir en una herida bala, tiene una entrada y tiene una salida. La electricidad se conduce en nuestro cuerpo, por lo tanto, por ejemplo, me puede tomar la corriente en el dedo, pero la corriente eléctrica salió, ¿cierto? Por el hombro, o por el otro brazo, o por la pierna, etcétera. Las quemaduras por congelamiento ya ocurre cuando los tejidos de la piel han sido expuestos a condiciones de frío intenso y por largo espacio de tiempo, ya con la posibilidad de pérdida de la extremidad afectada. Ya, por ejemplo, en congelación, el frío ejerce sobre las extremidades y puede provocar este tipo de quemaduras. Ya, generalmente la coloración es blanquecina, media grisácea, como sale en la foto, con intenso dolor en los dedos e indolores si es en la cara. Dentro de las lesiones osteomusculares, vamos a encontrar que es un conjunto de lesiones que sufre el organismo, ya, un conjunto de lesiones que sufre el organismo, ¿cierto? Y que produce una pérdida, ¿cierto? De la continuidad, ¿cierto? Que puede ser muscular, ¿cierto? Ósea, ya, y que puede provocar alguna alteración en la funcionalidad del paciente. ¿Ya? Dentro de esta encontramos contusiones, donde hay lesiones por impacto, por golpe, con objetos romos, sin filo y a baja velocidad. La piel generalmente puede quedar intacta, pero como se aplasta los tejidos profundos, producen hemorragias. ¿Ya? Y ahí están las dos, que es equimosis o hematoma. Y la equimosis es la coloración violeta, como lo ven arriba, azulada de la piel, producto de la ruptura de estos vasos capilares. En cambio, el hematoma es el aumento de volumen de la parte afectada por acumulación de sangre, ¿ya? O ruptura de estos vasos sanguíneos. Ya, los primeros auxilios que van a hacer, obviamente los síntomas van a ser dolor, la más típica, contusión y enrojecimiento. Lo único que podemos hacer es colocar frío local, aplicar hielo, envuelto obviamente, por 15 minutos cada una hora y mantener el área elevada si es posible. Los E15 es un conjunto de lesiones que se producen en una articulación cuando se realiza un movimiento más allá de los límites normales. ¿Ya? ¿Qué síntomas tenemos? Lo típico, dolor intenso o localizado, que se refiere si es en el tobillo, me duele el tobillo, si es en el codo, me duele el codo, y si es en la rodilla, me duele la rodilla. Ya, aumento de volumen de la zona, se inflama el lugar donde me produjo el 15,
hay una impotencia funcional, no puedo movilizarme, no puedo caminar, no puedo moverme porque obviamente me duele, ¿ya? Y también, obviamente, una equimosis horas después. ¿Quién no le ha pasado que se ha quinzado el tobillo y posterior, horas después, uno se observa y tiene el tobillo inflamado? Y con esa coloración violácea, ¿ya? Que produce equimosis, o sea, llamado equimosis. Los primeros auxilios, obviamente, yo voy a inmovilizar, voy a pedirle a la persona que tenga reposo absoluto, elevar la zona afectada y se recomiendan las compresas frías en un comienzo, en el inicio, y posteriormente evaluar un centro asistencial para descartar algún tipo de problema osteomuscular diferente. Parece que me pasé una y que no me puedo echar atrás, pero si no me equivoco son luxaciones. Disculpen. Ya, las luxaciones, a diferencia del E15, generalmente las luxaciones que se produce por que el hueso o el huesito ya se sale de su articulación, ya por algún movimiento o fuerza sobre este. Por ejemplo, una luxación de hombro, luxación de codo, luxación de rótula, ya. Y lo único en los primeros auxilios es lo mismo, ejercer, o sea, compresa fría, evitar que se mueva la persona, hacer reposo y ojalá, si es que se puede, llevarlo a un centro asistencial porque va a necesitar que el médico, en este caso traumatólogo gesista o médico general, si es que tiene conocimiento, que pueda, que esa luxación pueda ser evaluada por el médico y obviamente hacer lo que se le llama una tracción, ya para volver a que ese huesito quede en la posición exacta donde debe estar ubicado. ¿Ya? La fractura es una lesión cuya pérdida es la continuidad del hueso, ¿ya? A diferencia de la herida, que es una pérdida de la continuidad, por ejemplo, de la piel, la fractura es una pérdida de la continuidad del hueso. ¿Ya? Ahí se quiebra, se astilla o se agrieta. Y puede ser producto de varias cosas: caídas, golpes, movimientos de torsión, etc. Obviamente que dentro de los síntomas está el dolor, obviamente localizado, y un dolor intenso, obviamente, una impotencia funcional. Por ejemplo, si uno se fractura la pierna, no puedo caminar, ¿cierto? Tengo la impotencia funcional de poder hacer algo, ya, inflamación en el sitio del lugar donde se produjo la fractura, ya, y crepitaciones, ya. ¿Qué significa esto? Que cuando yo trato de observar la fractura o mover el pie, en caso de que fuera el pie, yo escucho un chasquido, ya, y eso es crépito, y eso me refiere que tengo un huesito fracturado. ¿Cómo clasifico las fracturas? Cerradas, expuestas. Solo eso. Fracturas cerradas, aquellas que la fractura no comunica con el exterior, están dentro. Ya solamente voy a ver en ocasiones deformidad del huesito, ya, y una posición inadecuada. Las fracturas expuestas generalmente son aquellas que se observan que el hueso fracturado simplemente yo la veo, sale al exterior, la puedo ver, ¿cierto? Y deja entrever también los fragmentos óseos, ¿ya? Acá hay una clasificación mucho más específica que obviamente, por ejemplo, están las fracturas van a tener transversales, longitudinales, oblicuas, espirales, en tallo verde con minuta,
lineales, ¿ya? Etcétera. Los primeros auxilios, obviamente, de una fractura es que no voy a mover al paciente. Eso es como obvio, no lo voy a mover su extremidad. ¿Cierto? Le voy a pedir que se quede quieto. Ya voy a descubrir la sitio de las fracturas, si es que ocurrió y no lo puedo observar, para poder saber qué tipo, si por ejemplo fue cerrado o expuesta, y si fue expuesta, poder colocar apósito y reponer. Ya, que no se mueva, que no haga ningún movimiento inadecuado, peligroso, se inmovilizar ojalá la extremidad, prevenir el shock, trasladar a un paciente a un centro asistencial rápidamente, y si es una fractura expuesta, controlar la hemorragia con gasa o apósito o tela limpia, inmovilizar la extremidad o hemorragia, y obviamente si es una hemorragia profusa voy a tener que hacer un desarrollo de evitar una hemorragia masiva a través de compresión directa o presión digital. Ya, entonces, en la fractura expuesta vamos a controlar esta hemorragia con gaso apósito, vamos a colocar sobre el lugar donde se ocurrió, inmovilizar la extremidad y obviamente si es que la hemorragia es mucha, hacer presión digital. Dentro de lo que es desgarros musculares, ya generalmente es referente a cualquier actividad deportiva. En realidad el 30% de toda actividad deportiva puede ocurrir algún tipo de desgarro, ya, y se clasifican en directas o indirectas. Ya, la directa es por un choque entre la masa muscular y el hueso. Ya, por ejemplo, el rugby, ¿cierto? Es un deporte de impacto y pueden provocar desgarros musculares de forma directa. Y la indirecta es por el resultado de una elongación. Voy a elongar y voy a generar un desgarro. Ya, el músculo se contrae rápidamente o repentinamente más allá de lo normal, provocando una contractura o un desgarro. Bueno, acá hay unos tipos grados de desgarro muscular: grado 1, 2 y 3. ¿Ya? El grado 1, el que se estira hasta su límite, es muy doloroso, generalizado en toda su atención, o sea, generalizado en toda la lesión y similar a un calambre. ¿Ya? El grado 2, el músculo se elonga más allá de su límite máximo y el dolor es repentino y localizado en el lugar. Ya se puede escuchar un chasquido en el momento de la lesión y se acompaña de cambios de coloración. Puede haber un moretón o una equimosis, etc. Y el grado 3 es cuando ya el músculo se separa en sí, se desgarra completamente y hay una equimosis presente, normalmente conocida como moretones. Los primeros auxilios generalmente es hacer reposo, nunca elongar el músculo ya que se produce más daño, ya aplicar frío en un principio y trasladarlo a un centro asistencial ya que va a necesitar evaluación médica, ya, y nunca realizar un masaje porque eso puede provocar aún más daño. El TEC, o más conocido como trauma encefalocraniano, ya es un cambio brusco de energía que ocurre dentro del cráneo, ya, daño físico, y que puede provocar un daño físico o funcional, ya, y se debe distinguir entre un TEC y una contusión de cráneo, ya que el último se asocia más a dolor local. Dentro del TEC, de los signos y síntomas característicos, está, por ejemplo, la amnesia que sigue la lesión. Un trauma, por ejemplo, encefalocraniano, produce amnesia, compromiso de conciencia, ya que puede ser instaurado de forma rápida o también tardía. Ya, mareos persistentes y cefalea unilateral. Me duele más, me duele la cabeza, me duele solo para un lado. ¿Ya? Ahora, ¿hay signos de alarma asociados? Sí. El deterioro de la conciencia en forma progresiva, ya la cefalea que aumenta en medida de que pasa el tiempo, los vómitos explosivos, la agitación psicomotora y las convulsiones.
¿ya? Otra cosa es las intoxicaciones, ¿ya? Que es un conjunto de signos y síntomas, como dice ahí, en relación a la presencia de alguna sustancia o no en el cuerpo. Ya debe sospecharse en todo paciente con compromiso de conciencia o sistémico, por ejemplo, depresión respiratoria, alteración hemodinámica, etc., hasta que se demuestre lo contrario. Ya. Dentro de la vía de intoxicación tenemos la vía aérea, la vía digestiva, la vía tópica y la vía sistémica. Dentro de esta, la vía aérea es obviamente por inhalación de gases y tóxicos. La vía digestiva por alimentos descompuestos, sustancias, cáuticos, medicamentos. La vía tópica por absorción o contacto con la piel de sustancias tóxicas. Y por vía sistémica, que hay por dos formas. Inoculación, que es por ejemplo picadura o mordedura que produce una reacción alérgica, o por la administración de medicamentos, donde se produce una sobredosis de los medicamentos. Los agentes, generalmente por intoxicación, lo que más se ven van a ser medicamentos en un 70%, 20% en productos químicos generalmente en el hogar y otro 10% a través de algún tipo de origen sistémico, ¿cierto? Como picaduras de insectos. El algoritmo inicial de la intoxicación es conocer el agente tóxico, si es conocido o no es conocido, o si tengo dudas. Si es un agente tóxico conocido, entonces estoy totalmente certero de que es una intoxicación. Si tengo dudas, tengo que hacer un diagnóstico o terapia. Y si no es un agente tóxico conocido, entonces hago un toxidrome, ya, donde voy a hacer pruebas. A eso se refiere pruebas, ya. Ahí les puse que generalmente uno se ve o puede llamar a CITUC, que es un centro, ¿cierto?, de la Universidad Católica de Intoxicaciones, donde uno puede explicarle los signos y síntomas. Y si realmente yo no es un agente conocido, también le puedo decir, sabe que tengo un paciente que me llegó, que se tomó 50 pastillas de amitriptilina. Entonces ellos te van a decir qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer. Es muy útil y es muy utilizado. Ya se hacen pruebas serológicas y los primeros auxilios generalmente es para prevenir la absorción del medicamento o del tóxico en sí, favorecer la absorción, aumentar la eliminación y proporcionar antídoto si es que se tiene. ¿Qué insumo voy a tener para primer auxilio? Vendaje de todo tipo, compresas, gasas, sistemas estabilizadores como collarín cervical, férula, tabla espinal. Y si no cuento con los insumos, debo tener a mano algunos materiales que sirvan. El collarín cervical es un elemento utilizado para estabilizar o inmovilizar el cuello. Existen tres tipos, un blando, un semirrígido y un rígido. Ya, ahí tengo algunos. Ya, el blando no limita la movilidad. En realidad, ninguno limita la movilidad. ¿Ya? Generalmente el que más limita es el collarín rígido. Ya el collarín blando no limita la movilidad del cuello, uno lo puede mover, permite que los músculos del cuello descansen apoyando la cabeza sobre el collarín y solamente se usa en lesiones leves. El semirrígido sí limita la extensión y la flexión, pero en un 50%, o sea, igual puedo mover. Su almohadilla en la parte superior e inferior hacen que sea semirrígido. ¿Ya? Se usa en lesiones moderadas. Por ejemplo, los pacientes que sufren algún tipo de accidente de tránsito lo hacen con collarín semirrígido. El collarín rígido limita la extensión y la flexión
en un 100% generalmente, por eso dije como no al 100, generalmente un 90, un 95, veces alguno, tiene varios puntos de apoyo, ya por ejemplo la barbilla, la mandíbula, cosa que también lo tiene el semirrígido, ya, y la parte superior del esternón, que también lo tiene el semirrígido, ya, y se usa en lesiones graves, por ejemplo fractura. Tabla espinal, ya, son utilizados para la estabilización e inmovilización completa de la persona, de la columna, para evitar algún tipo de lesión medular. Existen tres tipos: larga, corta y pediátrica. Ahora, la corta se utiliza muy poco, ya se utiliza mucho la larga, obviamente la pediátrica, y la larga para el adulto. Ya, acá tienen algunos otros elementos que se pueden utilizar de forma artesanal para inmovilizar. Por ejemplo, las más conocidas son férulas, pero si no hay férula, se puede utilizar un cartón con un vendaje. Ya se pueden utilizar también almohadas o toallas, ¿cierto?, como inmovilizadores laterales para evitar el movimiento del cuello. Otro tipo de alteración, o problema que puede haber en primer auxilio, es la alteración de conciencia, que es un síncope. El síncope es una pérdida transitoria de la conciencia, más conocido también, pérdida transitoria de la conciencia, ¿cierto? Cae y después recupera su conciencia. Es repentino, es súbito y se produce por la interrupción del paso de la sangre al cerebro. Ya la recuperación generalmente es rápida, en pocos minutos, y es importante la evaluación médica para identificar por qué le dio el síncope. ¿Ya? Por alteración neurológica, por una alteración cardiovascular. La lipotimia es una sensación de desmayo, no es un desmayo, es la sensación de que me voy a desmayar, la típica. Por ejemplo, que uno tiene un compañero, una compañera y le dice, ay, siento como que me voy a desmayar, ¿cierto? Y empieza con diaforesia, uno le dice, ah, te estoy poniendo media pálida, ¿cierto? Eso es una lipotimia, ya es una pérdida de la conciencia que puede ser parcial y que está asociado generalmente a cambios bruscos de temperatura, de emociones, de falta de aire, de emociones fuertes, cambios bruscos de posición, ¿cierto? Por ejemplo, alguna persona que esté acostada y se levanta rápido y dice, hoy me dio como sensación de desmayarme, y cae. ¿Cuáles son los primeros auxilios? Obviamente, si la persona está en el suelo, voy a elevar las piernas en 45 grados. ¿Para qué? Para favorecer el retorno venoso y verificar obviamente siempre el pulso. Permitir una adecuada ventilación. Acuérdense que esta gente que sufre alguna alteración de conciencia, lo primero es tomar pulso, porque acuérdense que la reanimación o el paro cardiorrespiratorio es no pulso, no respira o jadea y no está inconsciente. Permitir una adecuada ventilación, favorecer la entrada de aire, soltar las ropas apretadas si es que tiene la persona para que pueda respirar bien, no dar líquido nada por la boca porque es una persona que esté inconsciente o semi-inconsciente, ayudar a la persona a reincorporarse cuando ya haya pasado el evento, generalmente duran 3 minutos el evento, ya, y para poder ayudarla a mantener la calma. Y si la persona no responde, pasa unos minutos, verificar de nuevo el pulso y verificar si es que hay circulación y respiración, y si no se pierden, obviamente reanimar. Otro problema que se puede ocurrir es las convulsiones, ¿ya? Y se producen por una descarga eléctrica anormal que está en el cerebro o que ocurre en el cerebro, ¿ya? Las manifestaciones son variables, hay muchos tipos de convulsiones, ¿ya? Generalmente es autolimitada, generalmente que dura entre 1 o 2 minutos, y luego de la convulsión obviamente viene un periodo de somnolencia, cansancio con pérdida de fuerza, ¿cierto? Generalmente se levantan medio aturdidos, no saben dónde se encuentra, confuso, ¿ya? Y se puede provocar por diferentes tipos de patología, epilepsia,
tumores cerebrales, traumatismo, fiebre, los niños, intoxicación, etc. La epilepsia es el más conocido, ¿cierto? Y es un trastorno del sistema nervioso que se caracteriza por crisis convulsivas recurrentes, al menos dos. Una convulsión sola no es un sinónimo de epilepsia, o sea, tiene que haber al menos dos convulsiones, ¿cierto? Y primero tiene que hacerse estudio para saber si una persona es epiléptica. Los signos frecuentes son la inconsciencia, o sea, la persona obviamente cae al suelo y empieza a tener movimientos o sacudones rígidos de sus musculaturas, dilatación de las pupilas, relajación de esfínteres, por ejemplo, algunos se orinan, otros defecan, generalmente hay tensión en la mandíbula, ¿ya? Y en algunos casos hasta puede salivar. Y ahí cuando uno dice le está saliendo como espuma blanca, generalmente la gente decía le está saliendo espuma blanca, ya era saliva. Los primeros auxilios, el objetivo es evitar que la persona se dañe en realidad. Debo mantener la calma, pedir ayuda, ya nunca, antiguamente se decía, un paciente epiléptico tengo que evitar de que se muerda la lengua y uno le metía cosas ahí a la boca mientras él estaba rígido. Y ahora no se puede, está prohibido. Ya nunca introducir nada a la boca, menos mis dedos, porque si no voy a quedar con la amputación de dedos. ¿Ya? Y si meto, por ejemplo, un lápiz, lo que sea, obviamente al riesgo de que esa persona que está conmocionando me agarre el lápiz y me lo haga tirar. Y también puedo hacer una obstrucción de vías, ¿ya? Soltar la ropa apretada para que también pueda respirar mejor, ¿ya? Es importante que alguien también tome el tiempo de cuánto dura la convulsión. Es muy diferente que me diga duró 1 minuto a que me diga me duró 5 minutos. ¿Ya? Pasada la convulsión, mantener a la persona acostada en reposo, ayudar a que se reincorpore de a poco y obviamente trasladar un centro asistencial para poder evaluar la persona, para saber qué es lo que le causó la convulsión. ¿Ya? Acá hay una foto más ad hoc, ¿cierto? Voy a medir la duración de la convulsión, no voy a inmovilizar a la persona. En cuanto termine la convulsión voy a pedir ayuda. Obviamente voy a proteger su cabeza y quitar los anteojos si es que tiene para evitar algún daño. Aflojar la ropa para que pueda respirar y colocar a la persona acostado cuando ya cese la convulsión. O base. Ya, como le iba diciendo, ahora vamos a ver o base. Obstrucción de la vía aérea, ¿ya? De un cuerpo extraño. Ese es o base, ¿ya? La obstrucción de la respiración por un cuerpo extraño o la lengua, de no remediar o no aplicar primeros auxilios, puede provocar hipoxia o inconsciencia o un paro cardiorrespiratorio al más tardío. Ya, finalmente, obviamente, la muerte. Por eso es una urgencia, una emergencia. Ya existe el OVACE parcial y el OVACE completo. El parcial es una persona consciente, agitada, ¿cierto? Empieza como a aletear, ¿cierto? Empieza a desesperarse, ¿cierto? Tiene una respiración dificultosa, todavía puede respirar, es una OVACE parcial, ya. Todavía hay tos, es un reflejo que tiene nuestro cuerpo para poder viajar. Disculpen, me fui. Y ahora sí, que me despiste con mi hija. Ya, lo base parcial, la persona está consciente, como le dije, agitada, porque obviamente tiene dificultad respiratoria, pero todavía puede respirar. Ya va a tener tos, porque es una respuesta de nuestro organismo, ¿cierto?, a un cuerpo extraño, que a través de la tos pueda retirar el objeto extraño. Y obviamente lo típico de una persona es que va a tender a llevarse la mano a la garganta, ¿ya?
Cuando la persona vean una persona llevarse la mano a la garganta, es porque ya está haciendo de uno base parcial a uno base completo, ya porque se sienten más ahogados y sienten que no pueden respirar, ¿ya? En el base completo van a haber signos y síntomas divididos en dos etapas. 1. Incapacidad para hablar y respirar, ¿ya? Por eso es completo, ya no habla, ya no dice, por ejemplo en el parcial van a pedir ayuda, en esta van a ser incapaces de hablar, ya después les va a seguir la palidez o la más conocido como cianosis, ya que va a haber una cianosis peribucal, una cianosis progresiva, va a haber agitación, va a haber angustia y al final pérdida de conciencia. ¿Ya? Y de la pérdida de conciencia pasa al paro cardiorrespiratorio posterior si es que no es resuelto la emergencia. Ya los primeros auxilios en el OBASE. En caso de ser un OBASE parcial, vamos a inducir a la persona a toser, seguir tosiendo. Tose, tose, tose. Vamos a golpear suavemente, ¿cierto?, la espalda entre los omóplatos. ¿Ya? Entre los omóplatos. Ya vamos a retirar el objeto que obstruye la vía aérea. Por ejemplo, si mientras tose yo golpeo entre los omóplatos y sale el objeto, obviamente voy a retirar el objeto, ¿ya? O le voy a pedir que lo saque. Ya, en los niños generalmente uno le trata de retirar objetos porque los niños tratan de tragárselo, ¿ya? Y en caso de uno base completo, ya se usa la maniobra de Heimlich. Entonces, vamos a evaluar la gravedad. ¿Hay tos o no hay tos? ¿Tos inefectiva o tos efectiva? Si es una tos efectiva, entonces animar a seguir tosiendo, ¿ya? Y comprobar continuamente que si se deteriora el paciente, cianosis, ya, o que ya no puede hablar, ¿ya? Y la tos inefectiva, que es cuando hay un base completo, si está consciente o está inconsciente. Si está consciente, voy a darle golpecito a la espalda, 5 fuerte entre los omóplatos, ¿ya? Y mientras le pido a la persona, o sea, va a estar generalmente la tos inefectiva inconsciente y ahí debo hacer la maniobra de Heimlich. Ya, si es un paciente inconsciente, voy a abrir la vía aérea y voy a hacer reanimación. Ya, en los niños generalmente se les da 5 golpecitos en la espalda y 5 compresiones por delante. 5 presiones con los 2 dedos hacia adelante y los otros golpecitos en la espalda. Ya, eso en caso de niños generalmente lactantes. La maniobra de Heimlich es una realización o una maniobra, como dice su nombre, donde yo le hago compresiones subdiafragmáticas para que la persona pueda eliminar el cuerpo extraño. Genero presión, ¿ya? Una presión interna para poder sacar o expulsar el objeto extraño. Si es un adulto, lo más y lo principal es ponerme detrás de la persona, ¿cierto? Pongo mi puño con mi dedo pulgar, ¿cierto?, debajo del apéndice linfoide, generalmente en la parte del estómago, con la otra ejerzo presión hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Si es un niño mayor de 1 año, tengo que colocarme en la posición del niño, por lo tanto me arrodillo detrás de él o me siento alrededor atrás de él, ya, y hago la misma maniobra. Ya, la manera de Heimlich en menores de 2 años, la cosa más importante de la obstrucción de ellos es por objetos extraños, ¿cierto? Los niños generalmente son muy curiosos, por lo tanto, ellos, ¿qué hacen los niños? Generalmente se estrechan toda la boca y generan un OVAS. Los niños generalmente tienen los mismos síntomas: dificultad respiratoria, tos inefectiva, llanto débil y obviamente la cianosis. En los menores de 2 años es lo que yo les decía: golpe entre los omóplatos, 5, y después 5 en el esternón. Ya en las personas embarazadas voy a poner mis manos en el centro del pecho a la altura de las mamas y la comprimo el tórax hacia atrás. No lo hago en la parte abdominal.
Ya, obviamente que dentro de lo base está la prevención, porque tanto en niños como en adultos la prevención es importantísima en estos pacientes, ya, tanto para niños como para adultos, ya. Ahora, hay una diferencia, obvio. Por ejemplo, los niños, no dejar al alcance de los niños ningún juguete pequeño porque se lo echen a la boca. Ya, al comprar los juguetes, comprobar que haya si es que existen precauciones para el niño. Ya, no dejar objetos pequeños, vigilar permanentemente a los niños y cortar en trozos pequeños sus alimentos. En el adulto, generalmente ingerir pequeños trozos. Generalmente vi muchos ovaces completos por adultos que se comían, por ejemplo, y se echaban grandes trozos de carne. ¿Ya? No hablar mientras uno come, que muchos lo hacen o muchos lo hacemos. No se ría fuerte si tiene alimento en la boca. Y revisar la fijación de la prótesis dental, si es que tiene. Ya, y vamos a ver, hablar generalmente de esto último, que ustedes ya lo conocen un poquito porque lo practicaron en el laboratorio, y es el paro cardiorrespiratorio básico, ¿ya? Y es como definición la detección de la circulación y la ventilación efectiva, ¿ya? Que lleva a daño orgánico, que puede ser irreversible, y la muerte, ¿ya? No mediante ninguna intervención externa. En alguno que no se espera, ya alguien que no espera, obviamente, morir. Ya, ahí está un poquito de la fisiopatología, pero más que nada es mostrar que el paro cardiorrespiratorio existe detención de la circulación y de la respiración, aumentando el CO2, disminuyendo el oxígeno, y en lo referente a circulación, disminuye el oxígeno y obviamente la glucosa, disminuye el oxígeno y la glucosa en los tejidos. Y eso provoca un daño tisular. Generalmente la etiología del paro cardiorrespiratorio es multicausal, ya puede ser por muchas cosas: intoxicación por gases, traumas torácicos, quemadura, ovación, hipoglicemia, hipotermia, hemorragia masiva, etc. ¿Ya? Y la más típica es las enfermedades. Ya en los niños muy distinto. Ya hay consecuencias. En los niños puede ser un paro cardiorrespiratorio no súbito, ya, y se puede provocar porque estos niños generalmente nacen, tienen alguna patología que se puede encontrar en algún momento. Ya, como les decía, en los niños generalmente el paro respiratorio no es súbito, ya es debido a alguna consecuencia, por ejemplo una enfermedad respiratoria que produce obviamente una alteración a nivel respiratorio, provocando obviamente un paro cardiorrespiratorio. Viene una patología de base en los niños. Ya los factores de riesgo, por ejemplo, los antecedentes familiares, el estrés, la raza, la edad, los hábitos alimenticios, por ejemplo, el consumo de drogas, el tabaquismo, la hipertensión y la hipercolesterolemia. Son algunos factores de riesgo para que pueda provocar un paro cardiorrespiratorio. Ya, las manifestaciones pueden tener pérdida de conocimiento en la parte respiratoria, ya, ausencia de respiración, obviamente, o dificultad para respirar, ya, pulso carotidio rápido, ya, y débil, y la coloración es azul en los labios y en las uñas, o sea, cianosis peribucal debido a un paro respiratorio. Por lo tanto hay dificultad y déficit de oxígeno y produce esta coloración azul llamada cianosis. En el paro cardiorrespiratorio, ambos, hay pérdida de conocimiento, ausencia de respiración, ausencia de pulso, y hay una piel pálida y coloración azul en labio y uña, completamente llamada cianosis. Ya, ¿a qué se refiere esto? Que hubo cambios, ya.
Antiguamente existía el ABC y ahora en lo que es reanimación existe el CAB. Se le dio prioridad a las compresiones más que a las ventilaciones. La cadena de supervivencia ya es esta, ya actualizada de 2020. Y si se dan cuenta, existe un reconocimiento a la prevención de del paro cardiorrespiratorio. Generalmente lo que se refiere a prevención se ve en los niños. ¿Ya? Después existe el de activar el sistema de emergencia, ya, de dar una RCP de calidad, de una desfibrilación precoz, de un cuidado post-paro cardíaco, etc. Y eso es lo que se llama el algoritmo, ¿cierto? Y el algoritmo del adulto solamente cambia que no hay prevención. Pero como ustedes ya saben, todo debería tener este eslabón que es la prevención de la reanimación o del paro cardiorrespiratorio. Ya, este es extrahospitalario, fuera del hospital. Ya, activo el sistema de emergencia, hago RCP de calidad, defibrilo, soporte vital avanzado, cuidados, obviamente post-paro y obviamente la recuperación. Ya, ¿qué es lo que deben hacer ambos reanimadores? En un caso, los reanimadores, ustedes, ya, mujer, como reanimador mujer, como reanimador hombre. Ya, ¿qué deben hacer? Realizar compresiones torácicas 100 a 120, ustedes ya lo sabían. Comprimir a una profundidad mínima de 5 y máxima de 6. Permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión. Y reducir el mínimo las pausas. La única forma de yo disminuir la pausa es cuando termino los 5 ciclos y voy a volver a ver si respira o no respira. Esa es la única pausa que tengo que hacer. ¿Y qué no debo hacer? Es comprimir con una frecuencia menor de 100 a 120 o comprimir a una profundidad de 5 a 6. Acuérdense que a una profundidad menor a 5 a 6, porque de 5 a 6, ya interrumpir las compresiones más de 10 segundos y proporcionar demasiada ventilación. Son como los errores comunes. Entonces, tenemos énfasis en una RCP de calidad, en iniciar las compresiones antes de los 10 segundos, identificando rápidamente el paro cardiorrespiratorio, comprimir fuerte y rápido, ¿cierto? Realizar compresiones con una frecuencia de compresión entre 100 y 120 por minuto, con una profundidad de al menos 5 a 6, ¿cierto? En el adulto. Y 4 generalmente en los niños menores de un año. Ya, siempre permitir hacer una expansión torácica mientras hago las compresiones. Ya, reducir, como ya saben, el mínimo las interrupciones, ojalá solamente para poder evaluar el pulso, ¿cierto? Nuevamente. Ya, realizar ventilaciones eficaces, obviamente para que el tórax se eleve, y evitar una ventilación excesiva, como ya le había dicho. Y en aquellos sistemas de emergencias médicas y que hayan adoptado tratamientos que incluyen compresiones torácicas continuas, se puede considerar el uso de técnicas de ventilación pasiva. Ya, eso en caso de ya, la frecuencia y la reanimación, ventilación, compresión, según los reanimadores. Ya, ¿cuánto vamos a hacer compresiones? 32 con un reanimador y 32 con dos reanimadores. Voy a hacer 30 compresiones, 2 ventilaciones en un niño de un año a 8 años. Pero si tengo dos reanimadores, voy a hacer 15 y 2, 15 compresiones y 2 ventilaciones en los que tienen 1 a 8 años.
En lo que se refiere a menores de un año, con un reanimador voy a hacer 32 y con dos reanimadores 15 y 2. Por lo tanto, lo que cambia es lo que es compresión y la ventilación. Solamente me cambia en los niños entre 1 u 8 años, que si hay 1 son 30, si hay 2 son 15. Ahora, la técnica de las compresiones también me cambia si hay 1 o 2. En el adulto es ambas manos sobre el esternón, ya sea con 1 o con 2. En los niños entre 1 y 8 años solamente hago una o ambas manos sobre el esternón, igual que dos reanimadores. Y en caso de ventilación, menores de un año, con un reanimador voy a hacer dedos sobre el esternón, y si son dos, van a ser pulgares sobre el esternón con apoyo de los dedos cruzados en la espalda. Aquí tienen la posición correcta, ¿cierto? Correcta del reanimador, lo que habíamos hablado, ¿cierto? Hay una pierna en el hombro, otra en la cadera, ya, mi posición es 90 grados, ya, y uso el peso del cuerpo para hacer las compresiones. Siempre mantener la espalda recta, de rodilla al lado de un paciente, brazo recto y el talón de la mano sobre el esternón. En los infantes, como le decía, con uno, con dos, con uno son los dos dedos, ¿cierto? Y con dos son los dedos pulgares, y uso mis otros dedos para poder reanimar. Sigamos al otro. Y el desfibrilador externo automático, que es un equipo utilizado para analizar el ritmo cardíaco en un paciente, ya para poder dar una descarga oportuna eléctrica para poder corregir la arritmia si que está en el corazón. Ya está generalmente diseñado para ser usado por toda la población, si que con un mínimo de educación a la población pueden ser entrenados y poder usados, ya. Y por eso es necesario, muy necesario, que la población sepa de reanimación y cómo utilizar un DEA. Ahora, ¿cómo coloco los parches? En un adulto y un niño son muy distintos. En un niño entre 1 y 8 años lo hago en un tórax anterior y en el otro en el tórax posterior. En un niño mayor a 8 años, igual que en adulto, y obviamente en el adulto es lo mismo. En el adulto es un parche en la parte superior derecha del tórax de la víctima, bajo la clavícula, y el otro parche junto al pezón izquierdo, con el borde del parche varios centímetros por debajo de la axila. Y eso, chicos y chicas, disculpen por alguna falla por ahí de decir algunas palabras que no corresponden, pero mis hijas estaban diciendo algunas cosas, entonces repetía las palabras de ellas. Ya, espero que estén bien. Cualquier duda, consulta que tengan, por favor háganmela llegar por correo, por el Teams, lo que sea. Las contestaré lo posible. Ya, y espero que hayan tenido unas hermosas fiesta de fin de año, ya, y que este año sea muy bueno y mejor para cada uno de ustedes y sus familias. Los estamos viendo, cuídense mucho, chau chau.